Here we go. Es una de las frases más populares en los últimos años en el mundo del fútbol. ¿Y quién la dice? Nada más y nada menos que el afamado periodista italiano Fabrizio Romano, persona que está hoy en el ojo del huracán porque una publicación de un diario francés soltó un montón de denuncias y un montón de cosas sobre el periodista, tanto desde años anteriores como desde unas versiones más recientes de cosas que han ocurrido y estamos viendo la caída del Imperio Romano. ¿Qué está pasando con este italiano? Se le acusa de influencer en lugar de periodismo. Hay periodismo, es influencer, pueden convivir las dos en el mundo del fútbol. ¿Qué va a pasar? Vamos a hablar un poco, pero también queremos conocer tu comentario, así que cuéntanos cómo piensas tú sobre la situación. Vamos a comenzar arrancando de quién es Fabrizio Romano. Es un periodista italiano de 33 años de edad, nacido en Nápoles, que bueno, empezó desde los 19 años en el fútbol italiano a través de Sky Sports. También trabaja en The Guardian, en el medio inglés, un medio bastante, con una editorial un poco muy fuerte, ¿no? Vamos a decirlo de esta manera. Y bueno, ¿qué pasó? ¿Por qué Fabrizio Romano es tendencia y se volvió tendencia en las últimas semanas y en específico durante la última semana? Es que una publicación del diario francés L'Equipe dio muchísimos disparos en contra del italiano. ¿Y por qué? Porque el italiano en sus redes sociales hizo una publicidad en modo propagandístico a Arabia Saudita sobre un rol humanitario de Arabia Saudita, aunque él bien le puso que era una publicidad paga por parte del Estado saudí. Esto no cayó muy bien en la gente y el periodista Nick Harris soltó un fuerte artículo en contra del periodista italiano, donde soltó un poco de cosas y dijo un poco de verdades o no verdades, ya lo sabremos más adelante en el futuro, pero todos son supuestos hasta ahora, pero soltó un carpetazo sobre lo que ha hecho Fabrizio Romano y todos los errores en los que ha incurrido, que de hecho en este artículo mencionado habla de que el Here we go o allá vamos ni siquiera pertenece al periodista italiano. Es periodista, es influencer, lo vamos a debatir ahora un poco más adelante. ¿Cómo han visto ustedes la situación y qué piensan al respecto? Bastante delicado si lo hablamos desde el tema periodístico, porque si por algo es conocido Fabricio Romano es porque normalmente cuando apunta un nuevo fichaje o habla de un posible fichaje, ese fichaje termina siendo real. Así que en cuanto a credibilidad, su credibilidad es muy alta en la fuente del fútbol. Pero ¿qué pasa cuando mezclas el periodismo con un tema de publicidad y de influencer? Pasa que la credibilidad pasa a un segundo plano, entonces la gente se puede empezar a preguntar, ¿esto es una publicidad paga? ¿Esto es una noticia porque está respondiendo a intereses de instituciones o intereses de agentes, intereses de jugadores? Así que hay una línea muy delgada por la que está transitando este periodista que yo creo que es lo que se está cuestionando con todo este tema de la publicidad que hizo al Estado de Arabia Saudita. Mira, para mí más que todo me surgen preguntas, ¿no? Sobre todo, ¿cuál es el límite también para hacer este tipo de publicidades? Entendemos que esa es la onda, que hay periodistas, que hay influencers que aceptan hacer publicidades porque las plataformas le han dado esa ventaja. Pero ¿cuál es el límite? Cuando tenemos una publicidad de la que él ha hecho, pero también tenemos por otra parte reportes de Amnistía Internacional, reportes de Human Rights Watch, en donde declaran, donde dejan en evidencia la situación de Arabia Saudita, la situación de la discriminación contra las mujeres, contra los niños, contra las niñas, la situación de derechos humanos, la persecución contra políticos, la persecución contra personas que hacen denuncias por la violación de derechos humanos. Entonces, ¿cuál es el límite, no? Porque por una parte tenemos hechos, reportes de organizaciones internacionales, y por otra parte tenemos a una persona que tiene millones de seguidores y que le está dando una vista contraria a lo que dicen estas organizaciones internacionales. Que si bien menciona una cuenta de hecho de la ayuda humanitaria de Arabia Saudita que existe y que hace cuestiones, pero ¿cómo medimos eso? ¿Cuál es el límite para hacer una publicidad cuando tenemos a la espalda, cuando tenemos reportes, cuando tenemos una evidencia de que no es tan así como tú estás haciendo? Y además está haciendo visible esto a millones de personas que te siguen. Esa es mi pregunta. Además que aquí hay un tema principal con Arabia Saudita y el periodismo, ¿no? Y es el tema Epas. del periodista Khashoggi que falleció y de que hay muchas versiones, supuestas versiones de lo que ocurrió. Eh, Ninguna versión que ha calado de verdad en la gente.
porque la gente no cree las versiones oficiales, ¿no? Entonces el periodista Khashoggi se dice que ocurrieron muchísimas cosas dentro de una embajada y que este periodista, que era de nacionalidad de Arabia Saudita, fue mutilado y le hicieron una serie de cuestiones a pedido de Arabia Saudita como tal, etcétera, etcétera. Entonces que ahora un periodista haga una publicidad prohumanitaria de Arabia Saudita se ve mal. Ese es el punto principal donde arranca la cuestión, ¿no? Y entonces vale la pena explicar aquí una cosa que existe, ¿no? Siempre pensamos que existen unas reglas a nivel legal y que esas son las únicas que hay que respetar. Y realmente hay más de un tipo de ordenamiento jurídico o más de un tipo de ordenamiento, ¿no? Tenemos en primer lugar las reglas legales, que son las que nos llevan a la cárcel o no, para decirlo así. Pero después hay un orden normativo, religioso, moral, etcétera, 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 de ética profesional que está allí. Y ahí es donde de repente Fabricio empieza a cruzar la línea y de repente le tiran un carpetazo diciendo que hizo un montón de cosas antiéticas más, no solo en la publicidad de Arabia Saudita, y sacan un montón de puntos que dicen que él hizo, que bueno, que es lo que Andrés nos va a explicar ahora. Bueno, comenzamos con esto de que la situación con la publicidad y la propaganda que le hizo Romano a Arabia Saudita fue la gota que derramó el vaso, al menos para Nick Harris, el periodista que escribió esto en el L'Équipe, que él empieza, hablando del carpetazo, le empieza a señalar una serie de cosas que hizo o supuestamente hizo el periodista italiano y empieza a cuestionarlas una a una. En la primera que puso, vamos a ponerlo en un orden, vamos como en cronológico hacia el pasado. La primera fue una publicación sobre un futbolista que falleció durante un terremoto en Siria, Cristian Atsu, en 2023, donde Fabrizio Romano publicó que el jugador estaba bien, que había pasado la situación de emergencia de una buena manera, y días después se supo el fallecimiento del futbolista. O sea, no contrastó, no verificó la información y por esto se le lanzó el periodista Nick Harris. Ahí también hablan sobre, esto salió desde Noruega y desde Suecia también, que una empresa supuestamente contactó a varios equipos de fútbol de allá para promover los servicios de Fabrizio Romano para publicar noticias de esos clubes a través de las cuentas de Fabrizio Romano, que él tiene más de 40 millones de seguidores en todas sus redes sociales. Es un fenómeno, es una máquina de hacer contenido. Entonces, él estaba cobrando hasta 1.000 euros por post, supuestamente, según lo que dicen medios noruegos y medios escandinavos. Y también hay dos cosas que me llamaron muchísimo la atención sobre este artículo de Nick Harris, que digo, esto es una locura, porque fue tan abajo y escarbó hasta tan el comienzo o el supuesto comienzo de Fabrizio Romano, que llama muchísimo la atención, de que dicen que se robó el "Here we go", la frase más famosa de este periodista. Él dice que era de un amigo y que supuestamente Fabrizio Romano se la apropió o se la expropiese, como se diría aquí en Venezuela, para hacer algo un poquito más latinoamericano. Y además, otra de las tantas fue que supuestamente se hizo famoso Fabrizio Romano por una entrevista que hizo a una figura, una estrella en el Inter de Milán, cuando él trabajaba en un medio pequeño que se llamaba FC Inter's News, pero que supuestamente la entrevista fue inventada. Entonces, como que le sacaron un carpetazo. ¿Será cierto? ¿No será cierto? Eso quedará pues entre ellos dos y las acciones, las demandas que se hagan para ver quién tiene la razón, quién tiene la verdad. La verdad es que nos queda un punto por hablar y es rol de influencer versus rol del periodismo en el mundo deportivo. Fabrizio Romano, si especulamos que todo lo que está dicho acá tiene razón, vamos a ponerle la verdad. Hablando sobre la base de la hipótesis, es un influencer. Un influencer es una persona que crea contenido y que utiliza sus espacios para venderlo. Ahora, esto choca y contrasta mucho con el rol del periodista, porque el periodista vive en función de su credibilidad y el periodista indaga más, verifica y está para transmitir información de un canal. En cambio, el influencer, por otro caso, es la imagen, es la estrella y es el referente. Acá hay dos cosas distintas que se pueden complementar, por supuesto, que la llegada de las redes sociales le hizo muy bien al mundo para hacer una democratización de la información, pero también incurrimos en cosas como estas.
Coincido con Andrés que el tema aquí va de contradicciones, porque si conociéramos a Fabricio Romano por hablar de fútbol, política, economía, no pasaría mucho, pero ¿qué es lo que nos acostumbra Fabricio Romano? Es hablar de fútbol. Así que rara vez él emite una opinión política o habla sobre algún país o estado y información que no tiene que ver relativamente con el fútbol. Así que yo creo que él lo sabe y yo creo que él por eso puso el hashtag #, precisamente porque no es algo que él investigó o no comparte y sabe que tiene su credibilidad en juego. Entonces yo creo que al hacer esto y opinar o promocionar algo que no es de su núcleo, allí es cuando empiezan las contradicciones, porque si fuese algo que fuese de interés propio, él lo hubiese investigado, él hubiese hecho una opinión más que una promoción, una información, y nos genera la pregunta, que es la que me hago yo. Entonces, ¿un periodista tiene prohibido monetizar? ¿Hasta dónde llega el punto del periodista y qué puede hacer o aprovechar de su influencia o de su imagen? Porque sí, él tiene más de 120 millones de seguidores si sumamos todas sus redes sociales y se lo ha ganado con su trabajo. Entonces, él no puede hacer uso de esa influencia o de ese público que se ha generado o de esa credibilidad para seguir trabajando. Es un dilema que me hago yo bastante y digo, bueno, se tiene que limitar solamente a hablar de fútbol y a escribir notas y dar bombazos por internet. Si se le atraviesa una oportunidad en la que puede generar ingresos para su futuro o para su familia, no podría hacerlo. Es como el típico jugador de fútbol fanático que le reclama al jugador de fútbol por cambiarse de equipo y no sentir el amor por la camiseta. Al final es su trabajo, pero si bien lo que está claro es que está en riesgo su credibilidad y la credibilidad para un periodista lo es todo. Yo creo que la pregunta está mal enfocada. La pregunta no es si no puedes cobrar por tu trabajo. Yo creo que la pregunta es hasta qué tan bajo vas a caer por cobrar dinero. Porque el problema aquí viene siendo lo que representa Arabia Saudita para el periodismo en este sentido. Que el gremio periodístico lo ve como una ofensa y por eso directamente le lanzaron un carpetazo revelando todas las cosas que está diciendo Andrés. El problema es que el periodista en general se siente ofendido viendo a otro de su gremio haciendo este tipo de cosas y a otro periodista importante como tal. Ya, todas las demás cosas que dijo Andrés, que salieron publicadas en el equipo, que dijo Nick Harry, mira, no sabemos si ocurrieron o no ocurrieron, esto es lo que está alegando una persona, ¿no? Pero lo de Arabia Saudita sí es un hecho. Y la pregunta es, y yo creo que no es solo en el tema del periodismo, ¿qué tan bajo vas a caer para ganar dinero? Y ese es el sentido, ¿dónde es el límite de tu ética, de tu dignidad? Y es dificilísimo, ¿no? Es dificilísimo porque el contexto de cada quien es tan distinto, pero estoy seguro que una persona como Fabricio Romano, tan conocido, tal vez no necesite caer a esos niveles como tal. Diferente otro tipo de persona. Entonces, esto es un tema, nuevamente, como lo dije, está el ordenamiento legal y luego viene este tema moral, este tema de ética, este tema religioso, estos temas que también regulan las relaciones humanas, lo queramos o no lo queramos. Y en este momento él está transgrediendo ese orden ético y moral de su profesión y allí, que no lo está transgrediendo, no puedo decir eso, que él está probablemente siendo criticado por esa situación que está en ese orden moral y ético a través de otras personas que lo ven como inmoral como tal. Cobrar en el periodismo, por supuesto, es una profesión, aunque por ejemplo en Venezuela se ve como un oficio, es una profesión. Ahora, el periodista no cobra por la información, cobra por el trabajo que realiza para buscar esa información, pero no posiciona la información para cobrar directamente por ella. Hay unos criterios éticos, morales, también el ordenamiento jurídico que nos dicen cómo publicar, qué hacer, cuándo algo es noticia, cuáles son los criterios de una noticia, etc. Acá, en lo que le están acusando es que él está usando sus medios para promocionar ciertas noticias, hasta unas no tan famosas, pero aprovechando de que él tiene una imagen, está explotando su marca personal, pero ahí es donde está la línea delgada y fina entre un influencer y un periodista. Un influencer no está atado a un código de ética, más allá de que en otros países que han hecho regulaciones para que no hagan cierto tipo de publicidades. El periodista también tiene espacios publicitarios para hacerlo, ¿no? Él decide qué marca entrar y no. El problema es cuando se está traficando con la información. Eso es lo que se le denuncia, en este caso, a este periodista. Él se define como periodista, no como influencer.
Sí, yo quería agregar algo más. Es que salió un tuit que me mandó ayer Andrés de que Fabrizio Romano está siendo investigado por la FIFA. Y esto, quiero aclarar ese tema. La FIFA no puede investigar a un periodista porque los periodistas no están bajo el paraguas de la FIFA como tal. Más allá de un torneo como un mundial, etcétera, etcétera. Estos periodistas ejercen la libre profesión. Y la FIFA simplemente puede regular a las personas que están bajo su paraguas, que son directivos, clubes, jugadores, árbitros, etcétera, agentes, etcétera, etcétera, etcétera. Eso es importante decirlo. Además, es importante decir que si se está investigando a alguien por la violación del secreto, por haberle dado información a Fabrizio Romano, que dudo que se esté haciendo, tendría que ser secreto que haya salido de la plataforma de la FIFA y tendría que comprobarse que esa información salió de esa plataforma. Y es muy difícil porque quienes le pasan la información a Fabrizio Romano son gerentes de equipo, personas conectadas, agentes, jugadores, todo este tipo de personas que tiene acceso directo a la información y que no tiene que utilizar medidas de FIFA o software o aplicaciones de FIFA para sacar esa información. Básicamente, son personas que ya manejan la información de por sí. Lo voy a explicar de forma más práctica, ¿no? Lo que pudiera ver la FIFA es si hay una filtración masiva de datos de su programa TMF, Transfer Matching System, donde se colocan las transferencias. Es decir, si un directivo agarró, descargó un contrato y le dio información de ese contrato a Fabrizio Romano. Ahora bien, ¿para qué un directivo así haría eso cuando ya tiene el contrato en la mano, antes incluso de subirlo al TMS y puede darle información directamente? ¿Y cómo la FIFA pudiera comprobar que no lo dijo porque él vio el contrato en físico, sino porque lo sacó del TMS? Ergo, es muy complicado eso que están diciendo de que hay una investigación de Fabrizio Romano vinculada a la FIFA. Se ve muy alado por los cabellos. Quería aclarar ese dato antes de terminar. Con esto listo, bueno, ¿cuál es su opinión de lo ocurrido con el periodista Fabrizio Romano? Déjenos sus opiniones en la caja de comentarios. Esto es el precio del deporte.